Un día, los hermanos Juan, Paco y María estaban discutiendo sobre quién de los tres tenía la actitud correcta. Así que, para salir de dudas, preguntaron a su madre Elizabeth. Sin duda, yo soy la que mejor se comporta. Solo saco 9 y 10. Tendré un futuro muy bueno y podré vivir sin problemas, dijo María. No, dijo Juan. Yo soy el que tiene mejor comportamiento. Nuestra edad solo se vive una vez. Yo estoy disfrutando al 100%. Entonces dijo Paco, no, soy yo, estoy en un punto intermedio. Disfruto de la vida, pero también cumplo con mis responsabilidades, o que mis notas sean 6 y 7. Su madre, para explicarles quién tenía la razón, les contó un cuento. Tres animalitos vivían en el bosque, un gato, un oso y una ardilla. Sus padres biológicos eran muy pobres, así que se pusieron a buscar trabajo. La señora coneja llevaba a los tres al colegio del bosque. Un día, los tres hermanos empezaron a discutir. El oso no hacía nada, la ardilla hacía demasiado y el gato era el punto intermedio. Al llegar las notas, el oso había suspendido todas, por lo que tenía que repetir curso. La ardilla había sacado 9 y 10 y el gato 6, 7 y algún 5. Al ver esto, el gato les dijo, Ardilla, tus notas son las mejores, pero ¿has hecho algo que no sea estudiar estos 9 meses? ¿Has salido con tus amigos? ¿Has sido feliz? Y tú, oso, ahora vas a tener que hacer todo otra vez. Además que esto perjudicará tu futuro. Yo, en cambio, he aprobado con notas bastante decentes, he aprovechado la vida, me he reído y he sido feliz. Después de esto, la madre dijo, después de escuchar esta historia, podéis deducir quién está actuando mejor. Así que, Paco, felicidades. En la vida hay tiempo para disfrutar y buenas notas sacar.